Gracias por decirme. Ya, por ahí está la Luciana. Ya, lo primero es contextualizar un poco Foucault, en el sentido de que nos sirve todo para atrás. En general, los filósofos, los pensadores del siglo XX, tengo que pasar revista a todo lo que hemos pasado en este curso. Entonces, es importante tener en cuenta Sartre aquí, que es la ideología o la filosofía dominante, porque es contra todo lo que va Foucault. Foucault no le gusta la fenomenología, no le gusta en el fondo eh, esta cosa husserliana, como de concebir la sociedad, el ser humano, como un fenómeno dado. Incluso lo mismo que señalaba Hegel, aunque con reducciones justamente porque estuve revisándolo, en el sentido de que habría algo necesario, habría una corriente necesaria, habría algo dentro de la historia que la hace ser permanente, como una continuidad. Todo lo que implica, toda la definición, por ejemplo, que hacía Sartre sobre el tema de la conciencia del ser humano, a Foucault se le viene abajo con el inconsciente freudiano. Y eso nosotros lo vimos con el malestar de la cultura, cuando se rompe en realidad y yo no puedo no puedo conceptualizar al ser humano solamente desde la conciencia o de su grado de compromiso, como lo hizo Sartre, sino que tengo que establecer que en el fondo el ser humano a sí mismo, dice Foucault, no se puede, incluso no existe, él lo llega a decir, que también ahí vamos a ver las críticas a esa posición, en el sentido de que no puedo establecer una definición natural de lo que es un hombre, una mujer, un ser humano. Y esa falta de definición, ¿no? Que sí la tiene con la fenomenología y con Sartre, a Foucault le molesta. Le molesta todo lo que le dicen que es evidente. Él quiere destronar esos estatutos evidentes y pensar las cosas de otra manera. ¿Y por qué? Porque en eso ve el poder, ve sistemas de dominación, ve que alguien establece ciertos estatutos de verdad, ¿no? Entonces, lo primero es que generalmente la filosofía actúa, como muchos ya lo han dicho, como un péndulo. De hecho, se habla del péndulo de Foucault, porque se va de un lado a otro. Es decir, la filosofía dominante es en ese momento lo sartreano, ¿no? Y nosotros configuramos todo lo que significa Sartre. También vimos y lo vemos con Lévi-Strauss también, hay una incapacidad de la psicología para definir el ser humano. Toda la psicología del siglo XIX no había podido dar con una psicología más compleja. Cuando Freud le pega un golpe a la conciencia, señalando que nosotros también somos el inconsciente, ya de ahí en adelante nunca más vamos a volver a ser los mismos, porque en el fondo se rompe esa visión monolítica de la conciencia. Y esa visión monolítica de la conciencia era algo que se había establecido desde la Ilustración, porque esa conciencia está en un sujeto, ¿no? En el caso de Sartre era el escritor comprometido, ¿no? ¿Verdad? Pero ese sujeto, como dice Foucault, está sujetado. Ese sujeto está sujetado por esos grados de evidencia, por esas verdades, y por lo tanto lo que él hace en todo su proyecto es lo mismo que hacen todos los filósofos, arremeter contra cierta filosofía que le parece que está equivocada, ¿no? Que en este caso sería la fenomenología, que es algo que hasta ahora la fenomenología está superada, e incluso en ciertas tesis que uno está revisando y todo, cuando aparece la fenomenología, uno sabe inmediatamente que la persona va a tener que prepararse en la defensa de tesis para que le digan, pero eso es fenomenológico, ¿no? Porque la fenomenología establece la sociedad y el ser humano como algo dado, como que hay algo necesario, y por lo tanto hay algo absoluto que lo define. Y si hay algo absoluto que lo define, rápidamente uno puede irse en esa escalera al cielo hacia las trascendencias. Y justamente creo que
desde la modernidad y también después con la posmodernidad, se le trata de dar un golpe a esa definición. Después vamos a ver por qué podríamos criticar también esto, ¿no? Porque Foucault también es para pensarlo y para criticarlo y no para hacer una apología de Foucault. Ya, entonces lo primero es eso. ¿Pero qué tiene? Tiene a Freud, pero tiene sobre todo a Lacan, ¿no? Tiene a Lacan que nosotros no lo hemos visto, en el sentido de que Lacan, tomando a Freud, había establecido, ¿no?, que el sótano, lo negro, prácticamente el inconsciente del ser humano, porque recuerden que eran esos perros que nosotros tratábamos de sujetar, ¿no? Nuestros deseos, ¿no? Todos nuestros sueños, etcétera, pero también esa libido fuerte, todos esos perros que teníamos agarrados en el sótano. Lacan establece que tiene un estatuto, ese sótano tiene un estatuto de lenguaje, es un texto escrito. De hecho, el psicoanálisis eso es lo que hace, saca los textos escritos prácticamente a través de una terapia de habla, ¿no? Y por eso la gente está 4 o 7 años, los argentinos son muy dados al psicoanálisis, ¿no? Y porque es algo largo, saca esos textos escritos y a través de esos textos escritos que muchas veces tienen que ver con sueños, eh, casi como un susurro del lenguaje pensando en Barthes, ¿no? Algo en sordina que nosotros tenemos, a través entonces el pensamiento es lenguaje, ¿no? Y entonces Foucault se agarra de eso también para establecer el mundo entero como un texto. Y justamente esto lo relaciona con el estructuralismo, porque no puede dar un paso sin Lévi-Strauss, que nosotros ya vimos, ¿no? Y establece formas culturales, ciertas estructuras, ¿no? Y entonces, ¿a qué se va a dedicar toda su vida? Se va a dedicar a poder establecer ciertas formas culturales, ciertas palabras, nombres, por eso se le dice que es nominalista. Nosotros vimos la gran querella del nominalismo desde el Cratilo, ¿no?, de Platón y todo eso, se va a quedar en la palabra, ¿no? Entonces la palabra locura, criminal, enfermedad, muerte, ¿no? Para poder establecer que a través de estos nombres, de estas formas culturales, yo a esos conceptos, ¿no?, yo le aplico una matriz normativa, principalmente a través de instituciones. Yo cambio el concepto y cambio entonces las instituciones. Ahora le voy a dar un ejemplo. Y después son 3 cosas, ¿no? Las palabras, las matrices normativas frente a las palabras, y después cómo esas matrices normativas y esas palabras van a construir las subjetividades. Cómo van a rebotar y van a transformar el sujeto. Y la subjetividad, principalmente la interioridad. Entonces no hay un sujeto absoluto como pensó la Ilustración con Descartes, donde como se viene pensando siempre desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando se trata de explicar al ser humano, se va a todos los caracteres inmanentes, por decir así, trascendentes también, que sería una estructura monolítica y que podría uno definir esto en la sociedad. Esto es el ser humano, sino que justamente como son palabras, son matrices normativas y eso construye subjetividades, él en el principio de las cosas se va a ir a algo que es súper interesante porque lo da vuelta, que es obviamente la historia de la locura en la época clásica, ¿no? Es un libro fascinante, igual que Tristes Trópicos, lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, ¿no?, que para poder establecer un tipo de sociedad, yo tengo que excluir, es decir, establecer lo normal y lo anormal. Y frente al proyecto de la Ilustración, de esa razón que ya había visto Adorno, Horkheimer
como la razón instrumental que nos había llevado a Auschwitz, frente a ese proyecto tan absoluto, tan dominante, una de las cosas que pone en jaque la razón es la locura. Y entonces lo que hace es ir a las prácticas hasta a la experiencia. La experiencia es también un término metafísico. Él sabía eso. Sin embargo, ya teóricos como Broncano, como otros teóricos que construyen la experiencia como algo también concreto. Entonces, no le interesa él como la filosofía de qué es lo que es, como la mayoría se había preguntado para atrás, Heidegger, Kant, también Platón, ¿qué somos o qué es? ¿No? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la sociedad? No, sino que ¿qué es lo que está haciendo? Es como si yo saliera acá y fuera a esa escuela que está allá abajo y yo viera todo su mecanismo, todo su dinámica, todo lo que ellos hacen a la hora que entran, a la hora que salen, qué es lo que comen, etc. Es decir, lo que le interesa es la práctica. Y eso muchos han dicho que es materialista, obviamente, ¿no? Algunos hablan de materialismo histórico, se le ha criticado de todos lados, desde el del marxismo, se ha dicho que es posmoderno, que es postestructuralista, etc., pero muy poca gente realmente lo lee. Él mismo decía que no era un filósofo, era más un arqueólogo, un historiador. Es como Horkheimer y Adorno, van más allá de todas las cosas. El tipo quiere pensar, y justamente todo lo que le parece evidente, entonces él dijo, bueno, voy a construir, así como el segundo sexo, Simón de Beauvoir, se tiene que ir para atrás, haciendo también una genealogía, él se va a la historia de la locura. Y es muy interesante porque desde la época clásica va pasando revista, ¿no? Y establece cómo la sociedad de alguna manera tiene que excluir a los miserables y cómo el loco o la locura pone en jaque este sistema de pensamiento desde la ilustración, desde esta razón instrumental. Entonces, ahí él se da cuenta de que la filosofía no ha dado por evidencia, ha dado como por evidente, recuerden las anteojeras, ¿no? Lo que no se piensa es justamente lo que hay que pensar. Lo que la filosofía no revela es justamente lo que hay que pensar, porque ¿para qué vamos a hacer más de lo mismo? Entonces, él dice, bueno, ¿qué pasa? Cuando no existió siempre, el loco puede que haya existido siempre, pero el que existe en el siglo XVIII, más o menos en adelante, es el enfermo mental. Y cuando cambia el concepto, se crea el Hospital General de París, el Hospital Psiquiátrico de París. Entonces hace una relación entre la mutación del concepto y la construcción de las instituciones. Y si yo tengo la construcción de las instituciones, tengo la matriz normativa. Puedo yo establecer todo lo que va a pasar ahí. Por eso que él está tan en relación con el nacimiento de la clínica, porque él hace una relación entre cuando cambian los conceptos, también entonces se transforman las instituciones, y ahí la institución, ¿qué es lo que hace? Tú estás loco, entonces tienes que quedar. Recuerden que los epilépticos fueron vistos como locos. Yo vivo con uno y puede haber estado en tal y tal siglo completamente encerrado. Es una política de encierro, ¿no? Y entonces los miserables eran los alcohólicos, los campesinos, los desertores, los pobres, los ociosos, los homosexuales, los delincuentes comunes, etc. Entonces, la sociedad, él se da cuenta que funciona. Uy, yo estoy tomando agua de hierba, envidia. La sociedad se da cuenta él que funciona con estos mecanismos de exclusión. Y entonces no solamente está el tema del hospital, sino que después, obviamente, no sé si usted lo ha leído, pero sería bueno que lo vieran, se llama Vigilar y Castigar, es lo que más influyó en América Latina, la parte más política quizá de Foucault, porque obviamente él se va a las cárceles. Y nosotros sabemos, ¿no?,
con Beccaria, que, bueno, estudié Derecho antes, pude leerlo ahí, a Beccaria, él es un teórico que pasa revista a las cárceles de la Edad Media, y obviamente nosotros sabemos que hay un panóptico, como configuró Foucault, ¿no? El vigilante, ¿no? Mira a todos, pero no es visto, ¿no? Es interesante cómo están construidos. En Bogotá hay un museo que está construido en una cárcel, y la cárcel es panóptica, entonces uno entra al museo, y en realidad yo entraba también a ver las obras y todo, pero fui muchas veces a ver el panóptico, porque ahí está literalmente el que tú estás en el centro, miras a todos, pero no eres visto. Y él se empieza a dar cuenta, Foucault, que la arquitectura, que es el lenguaje del poder, la arquitectura es el lenguaje del poder. Uno, uno mira cómo está construida la ciudad y va a ver la forma más permanente del poder es la arquitectura, es lo que sobrevive más allá de todas las cosas, ¿no? Y por eso también incluso sobreviven las ruinas, que establecen un código de poder, y eso pregúntenselo, ¿no? a Grecia o a Roma, ¿no? Por eso los turistas, ¿dónde van? ¿No? Bueno, esta construcción, ¿no? de, del loco tiene una disciplina, y ahí le pega un golpe a la psiquiatría, que es lo que nosotros habíamos venido viendo, porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere hacer las disciplinas, esta matriz normativa? Porque están, Foucault, ya viene la construcción de todas las disciplinas, finales del 19, principios del 20, ¿verdad? Incluso la disciplina que nosotros estamos analizando, principalmente la teoría crítica literaria. Todas las disciplinas, la psicología, la filosofía, la antropología, surgen finales del 20, no es que no se hayan desarrollado antes, pero como concepto surgen finales del 19, principios del 20. Entonces, esta sociedad está a través de esta disciplina, es la matriz normativa, y obviamente, ¿qué es lo que hacía la clínica? La clínica clasificaba, es en el fondo esta cosa tan matemática, ¿no? De la clasificación inclusive que se lleva adelante en la metafísica de Aristóteles, la clasificación completa del mundo. De ahí viene esta historia, por ejemplo, este Museo de Historia Natural. ¿Qué implica? ¿No? Después va a surgir la biología, pero antes la historia natural. Es decir, los conceptos son históricos, no son dados, no son naturales, cambian. El concepto de belleza lo probó Eco, y el concepto de fealdad, todo cambia. En ese sentido, la palabra tiene un devenir histórico. Y la historia tampoco tiene una cosa necesaria y continua. Entonces, porque muchas veces cuando se establecen esas continuidades, viene y se viene abajo todo. En algún momento, en la sociedad o el hombre, me refiero al ser humano, rompe esa continuidad. Y por lo tanto, a veces la historia va adelante, va atrás, y eso lo sabemos todos. Entonces, no hay esa permanencia en nada. O sea, ahí ustedes tienen que entender que está peleando contra el humanismo también. Por eso también se lo ha tratado de despolitizado, de deshumanizado, etc. Y hay toda una caricatura también de Foucault. ¿Y es por qué? Porque ese humanismo, con ese sujeto tan absoluto, se ha prestado para las peores cosas. Entonces están las guerras detrás también, y él también tiene que aplicarle un componente histórico a esta situación. Bien, la clasificación de la clínica hasta el siglo XIX es atroz. Definitivamente, Beccaria lo define. Muchas personas definieron a los delincuentes, a los criminales, por su tipología humana. Si era con un color más oscuro, color menos oscuro, si tenía la cara así, o sea, la mandíbula, si habían rasgos de bestialización, era más criminal que otro. Eso se estableció, se pensó así, y se actuó en conformidad a eso. Y por lo tanto, obviamente, el poder ahí atraviesa los cuerpos, lo que dice Foucault, y no se queda como afuera, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se empieza a dar cuenta ahí? Que es súper importante. Primero, el poder no es monolítico como se había presentado desde la economía, desde la filosofía política, desde la Ilustración, desde la Revolución Francesa. No es un poder solamente del rey ahí arriba y de las clases sociales, etcétera. No, todos tenemos un poder, dice Foucault, el poder atraviesa los cuerpos, es decir, no está por allá afuera, sino que está metido acá adentro, y no solamente público, no solamente tiene que ver con el Estado y el gobierno, sino que todos nosotros establecemos relaciones de poder en las familias, en las escuelas, en los hospitales, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones filiales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, donde hay relación con otro, hay un poder. Y donde hay poder, dice Foucault, hay resistencia. Lamentablemente, como se muere en el 84, muchos le critican que no supo, digamos, reflexionar las resistencias. Muchos alumnos le decían, ya, profe, ¿está listo eso del poder? Ya, estamos listos con eso. Pero ¿dónde están las resistencias? Y obviamente, en el último tiempo, él estaba tratando de estudiar este tema, ¿no? Pero claro, no le alcanza el tiempo y creo que se dedicó mucho a lo otro y debió haber dedicado un poquito también a eso, porque al final caemos como en una, claro, caemos como en una mirada, claro, pienso en 1984 cuando muere, porque está ahí todo Orwell, ¿no? Toda la construcción de ese estado ya terrible, dominador, y creo que también eso influye bastante. Y recuerden bien que, bueno, Foucault está con Thatcher, con Reagan, está con toda la presión, ha vivido mayo del 68, la Guerra Fría, o sea, tenemos un intelectual eh, que está saliendo en el 80 de un poco toda esta situación, aventurándose a todo lo que iba a venir y el SIDA lo mata. Entonces también ahí tenemos uno de los primeros muertos por el SIDA. Piensen en Rod Jackson en el 91, ¿no? O sea, en esa influencia mediática que tiene el SIDA a través del jovencito de la película, ¿no? Que también nos llega. Bien, entonces, eh, se da cuenta que hay un poder pastoral. Siguiendo la genealogía de la moral de Nietzsche, que ya todos le debemos, tienen que leer la genealogía de la moral de Nietzsche, porque obviamente ahí está de donde bebe la mayoría de la crítica a este poder pastoral que establece Foucault. Y se da cuenta de que el calvinismo, el cristianismo y todo han salvado no por sus obras, sino que por gracia de alguna manera de la providencia, por el providencialismo. Es decir, las personas, tanto la ética protestante, eso ya lo probó Weber, como el cristianismo, creen, realmente yo creo que creen, es terrible, pero yo creo realmente que creen que a la persona que le va mejor económicamente es la persona mejor, buena, y es la que se va a salvar también y va a tener una vida más allá de la muerte. Ese providencialismo de que la persona que le va mal es porque no está Dios con ella, es porque no es buena, es porque ha fracasado, eso es protestante y cristiano a la vez. Y eso se da cuenta Foucault, que hay un poder pastoral. Eso lo ve en un inicio. Y de hecho va pasando revista en la historia de la locura, por ejemplo, va pasando revista de esos poderes con los que se va encontrando. Y creo que si uno no entiende el poder pastoral cómo está funcionando ahora, ¿no? Porque funciona ahora, se salva entonces quien le va bien en la vida, del punto de vista económico. Los pobres no serán los bendecidos, no son provechosos los pobres, porque no son económicos. Eso lo prueba Kafka también, por eso que fue prohibido tanto tiempo, ¿no? En la Metamorfosis. Cuando la persona, Gregorio Samsa, deja de ser ese oficinista tan correcto y tan productivo, la familia prácticamente lo desecha. Y después, cuando se muere,
convertido en un escarabajo, una cucaracha, sale a pasear, ¿no? Salen a pasear como que si aquí no ha pasado nada. La persona entonces de bien es aquella que trabaja. Desde ahí, nosotros tenemos los protestantes y los cristianos, pero sobre todo los protestantes, en una lógica burguesa, liberal, moderna, ¿no? La persona que no trabaja no vale nada en este mundo. Claro, la ética protestante del trabajo. Y de hecho uno es criado no solamente por cristianos en la católica, sino que lo peor, criado por gente de Estados Unidos protestante. Bueno, pero esa es otra crítica. Al final es lo mismo, porque es el calvinismo, el luteranismo, esta visión protestante, esta ética protestante, viene muy bien con el capitalismo, y eso ya lo prueba Weber. Bien. Podría haber sido al revés, ¿no? Que de alguna manera hubiera... bueno, Foucault se da cuenta que ya cuando sale, o sea, este Hospital General de París, ¿no? Surge en 1656, para que vean, siglo XVII, y el 1% de la población recluida en este tipo de instituciones, o sea, los hospitales, ¿no? Entonces ahí ya genera una institución con una matriz, con un mecanismo. En el fondo el poder es eso. ¿Quién define las conductas de las otras personas? Es definir las conductas de las otras personas. Entonces, se da cuenta que estas instituciones generan estas matices normativas. Bien, también tiene el marxismo ahí, como para poder configurar digamos, sus teorías. Sin embargo, le critica, o sea, para Foucault el poder no se centra en el Estado, sino que se dispersa por la sociedad entera. Él se preocupó, por ejemplo, miren, acá le voy a mostrar algunos libros. El gobierno decide de los otros, ¿ya? Él se preocupó del gobierno y de la sociedad punitiva también. También saca uno que se llama La sociedad punitiva, estos grandes libros así. También me lo regalaron mis alumnos porque imposible comprárselo, es como se llama, son carísimos. Entonces, un día me llevaron a una feria del libro y tenían una cantidad de plata del fondo, y ahí me dice que elija el libro que yo quiera, porque obviamente yo nunca me había podido comprar libros. Bueno, el poder entonces no se centra en el Estado, sino que se articula por toda la sociedad. No solamente es público, también es privado, está en nuestras relaciones familiares, está también en nuestras relaciones afectivas. Entonces la lucha política para Foucault no consiste en una revolución social, por eso que también es criticado, ¿no? Sino que hay microfísicas del poder, es decir, pequeñas prácticas, ¿no?, de poder en esta microfísica. No le interesa esto macro, ¿no?, sino que estas microfísicas, estas pequeñas prácticas de poder que nosotros llevamos adelante, por ejemplo, desde la misma pedagogía. Por eso que, si ustedes ven, Foucault abre la puerta a lo que después se va a señalar como contrapsicología, contrapsiquiatría, o la crítica a las pedagogías, porque la crítica a la pedagogía se supone que, por ejemplo, en este caso yo tendría la verdad de lo que le estoy hablando de Foucault, entre comillas, y ustedes no. Esa relación asimétrica, eso también es criticado. No te alcancé a leer, Gabriel. ¿Qué decías? Antes del jaja. Entonces, ya. Foucault lo dejaría sin pega. Claro, bueno, por eso hay que decir, la pedagogía es falsa, ¿verdad? Sí, pues, Foucault nos dejaría sin pega, sí. Y está bien también, porque ya los psicólogos y a los psiquiatras, porque también han hecho mal su pega, o sea, de alguna forma, o hemos hecho mal su pega, no somos críticos de nuestra propia práctica, ¿no? Entonces, si no somos autocríticos de nuestra propia práctica, ¿cómo podemos ser profesores de qué? No sé. Bueno, el poder no está solo en Estado o en una clase dominante, esto es de él, sino que ya lo vio Gramsci y Althusser, se inmiscuye en todos los intersticios de esta sociedad capitalista, ¿ya? Toda relación social, incluso los privados, implican relaciones de poder.
¿no? Donde hay poder hay resistencia, pero también Rancière, otro filósofo, digamos, francés, le criticará porque dice, bueno, si todo es política, entonces nada lo es. Es como cuando en la posmodernidad se dice todo es arte, bueno, entonces nada es arte. ¿Qué definen las cosas? Entonces, ahí hay una puerta, una crítica que se le puede hacer a Foucault para no caer en ese relativismo, ¿no? Porque ahí hay una pequeña, una pequeña clave como para decir, uy, como que se adelanta a la posmodernidad en ese sentido, y hay un relativismo, y recuerden que nosotros también hemos criticado ese relativismo cultural en el que estamos, ese relativismo moral en el que estamos, y, y obviamente Rancière lo ve, si todo es política, entonces nada lo es. Y también hay una crítica ahí a la despolitización, al escepticismo también de Foucault, porque dice que estamos tan sujetos de todo, pero vamos a ver que eso siempre es entre comillas, porque en el fondo, toda esta construcción, ¿no? Esta construcción de Foucault es, dice, lo que está históricamente construido puede ser políticamente destruido. Entonces, si yo configuro algo como históricamente, es decir, no como dado, no como natural, como inmutable, yo sí lo puedo destruir políticamente. Entonces, en ese sentido, sí puede ser utilizado Foucault políticamente. El tema es que tratemos de menguar esas posibilidades, de bajar esas posibilidades del relativismo o del escepticismo presente, porque obviamente siguiendo a Nietzsche, a Schopenhauer y a Freud, obviamente que hay un encuentro con la parte negra de la historia, y además en el contexto en el que está. Entonces hay una crítica al marxismo. Bueno, de hecho, ya Foucault veía con mayo del 68 y con todo lo que había pasado con el estalinismo y todo, cómo de alguna manera empieza a caer, ¿no? El tema de la referencia de los socialismos reales, y por lo tanto él se da cuenta, ¿no? Igual como nosotros vimos en Adorno, que el obrero había apoyado el fascismo, y entonces dejaba de ser ese sujeto histórico que Marx había querido que de alguna manera, a través en el fondo, eh, esta burguesía mataba este feudalismo, pero surgía el proletariado, ¿no? Que iba a llevar adelante las cosas y que iba a configurar una sociedad mejor para todos. Y lo que se dan cuenta es que en el fondo esta burguesía es la que termina matando el proletariado, y el capitalismo se impone casi como una visión homogeneizante. Entonces, ahí salta a otro libro, estoy haciendo un recorrido, salta a otro libro que yo creo que es fundamental, es un libro muy chiquitito, todos los teóricos señalan que hay un antes y un después cuando uno lo lee, que es El orden del discurso. Yo creo que a los que lo hemos leído hay un antes y un después. Primero es muy pequeño y influye mucho en el pensamiento, porque justamente estos poderes, estos textos, estas matrices normativas, una interpretación de esta frase, que claro, mira, yo creo que ahí tiene, por ejemplo, cuando dice, a donde hay poder, hay resistencia, en toda esta voluntad de poder que él también establece, siguiendo a Nietzsche con, con sus configuraciones, eh, yo creo que eso te da una pequeña puerta, ¿no? El concepto de resistencia te da un entendimiento de que Foucault sí le importaba la política y sí le importaba de construir políticamente lo que estaba construido históricamente. Entonces, darlo vuelta, mostrar que esto era histórico y no era dado, no era inmutable, lo podía deconstruir políticamente cualquier concepto, y por lo tanto criticar cualquier institución, que las principales son la escuela, etcétera, etcétera. Pero, pero,
Pero por otro lado, al establecer que todo es político, que todas nuestras relaciones son políticas, como dice Rancière, también debilita un poco el argumento, porque si tú dices todo, en el fondo es nada, por la afirmación, porque en el fondo tú no tienes un concepto. Por ejemplo, piensen ustedes, si yo, porque vamos a ir a las subjetividades, si yo digo que el hombre ha muerto, como pasa en las palabras y las cosas que lo señala al final, como ya Nietzsche había dicho que Dios ha muerto, él establece el hombre ha muerto, pero ¿por qué? Porque el sujeto está sujetado, ¿no? Está sujeto, está con muchos lazos de todos lados, a eso se refiere también. Si yo no pongo un concepto de ser humano, entonces ¿a qué me agarro? ¿Cómo defino yo el ser humano? Y ahí entra esa decir, bueno, todo poder tiene su resistencia, es entre comillas, porque vamos a depender, vamos a ver si el poder es gubernamental, ¿no? La gubernamentalidad también la trabaja él, hasta qué punto yo puedo resistir ese poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Sartre? Sartre dice que incluso el ser humano, en el peor de las condiciones, es libre, ¿no? Y la libertad, en los últimos años Foucault estaba trabajando la libertad, pero se queda sin tiempo, ¿no? Eh, eh, Sartre parte trabajando la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad, incluso la persona que está encarcelada, ¿no? Yo no se la puedo quitar. ¿Se acuerdan esa cosa como no de que no le puedo quitar las ideas a la persona, las ideas no las puedo matar, etcétera? Esa libertad a mí me permite una resistencia más efectiva, más eficaz quizá, y ahí uno puede entenderlo. Pero sin libertad y sin definición del concepto del ser humano es mucho más difícil. Claro, sí, es más, permite el concepto de la Butler, no sé si en ese sentido de la performance, pero sí creo que permite el concepto de la Butler porque en realidad ¿cómo se llama? Para Foucault, el campo del conocimiento, el pensamiento, es un campo de batalla, es en disputa, yo estoy en disputa por el concepto, y de hecho Butler no se entiende, cuando habla del género en disputa, no se entiende sin el campo de batalla de Foucault, sin el concepto de poder, porque él es el gran pensador del poder. Pero cuando yo lo llevo al género, cuando yo digo que entonces el género está en disputa, que es el libro de la Butler, entonces abre la posibilidad, ¿no?, a diferentes tipos de existencia. Eso es lo último que estaba haciendo Foucault, los distintos tipos de subjetividades de existencia. Y eso obviamente abre el camino y la puerta, ¿no?, a que el género está en disputa. Entonces, claro, yo entiendo la Butler en relación al poder y a lo que está, a lo que está configurando en las líneas de poder Foucault. Y, y claro, habría que hacer la relación entre cómo se configura o cómo entiende, por lo menos en todo lo que yo revisé, no veo el concepto de performatividad en Foucault, pero sí directamente en la Butler. Entonces, ¿cómo habría que hacer la relación? No, la verdad Claro, no lo he hecho. cuando dice que, por ejemplo, el ser humano está sujetado a distintas cosas dentro de su contexto o los conceptos en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, Butler ve eso como performativo porque dice que el ser humano no es en realidad una esencia, sino que se va haciendo. Entonces es como un constante devenir, no es una pieza terminada, ¿no? Sino que se está constituyendo y construyendo todo el tiempo. Entonces, tanto física como en su género, como culturalmente, entonces no hay cómo aferrarse a algo, ¿no? Sino que está sujetado a diferentes cosas como su historia, su cultura o estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que lo que a Foucault le estudió más o investigó más son como las sujeciones, cómo funciona el poder y esas matrices normativas. Yo creo que la Butler se va más a cómo liberar, ¿no? También,
creo que ahí le sirve, claro, el tema de la performatividad, pero claro, no se entiende la Butler sin toda la configuración del poder de Foucault. Sí, Pero ¿en qué sentido está usado el término performativo? no, Como, en todo lo que he revisado de no, Foucault. pero de lo que dice la Luciana. Ah, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando pasamos por Austin, creo Ujú. que él fue un filósofo que habla del lenguaje, que es el primero en utilizar el término performativo. Y con performativo se refiere a que las palabras, algunas palabras no solamente dicen o se refieren a cosas, no actúan solo como significantes, sino que también realizan una acción en sí misma. Y él da un ejemplo, por ejemplo, dice, si un sacerdote le dice, bueno, los declaro marido y mujer, no solamente está, digamos, refiriéndose a algo, sino que está haciendo algo en sí mismo, y eso lo llama performativo, ¿no? Entonces, a partir de esa palabra, la sociología y la antropología comienzan a adoptarla para diferentes cosas, ¿no? Incluso en el arte utilizan la palabra para lo que llaman performance, ¿no? Que yo lo Claro, estoy viendo. Uh-huh. claro, Austen desde la lingüística establece que cómo yo puedo hacer cosas con palabras. Entonces eso lo lleva a algo como el sacerdote, porque en el fondo yo cuando digo marido y mujer, yo estoy estableciendo un matrimonio. Estoy hablando, pero también estoy configurando un hecho, ¿no? Y eso sería lo performativo. Entonces, la construcción del hecho, eso es lo interesante de esta cosa con la palabra. Entonces, por ejemplo, después eso lo tomarían las artes visuales, porque, por ejemplo, incorporarían el cuerpo dentro de esto performático, entonces se transforma en un hecho. Esto ya deja de ser un decir solamente, ¿no? La palabra no es solamente un decir o un texto, sino que configura una cosa, un hecho en el mundo, ¿no? Y eso es lo performativo, ¿no? Y esa configuración lingüística muchas veces se arrastra hacia las otras ciencias sociales, y también porque se toma en la sociología, qué sé yo, pero sobre todo en el arte, y que ha sido criticado además el arte, la performance, la instalación, lo que hemos visto ahí, por ejemplo, la Avenida Nespera y otros que critican muchas veces este video e instalación performance, PIP, ¿no? El PIP, la video, la instalación y el performance. Pero que la performance fue y es casi una neovanguardia en nosotros, sobre todo incluso en los 80 y todo, se usó. Si no, ahí hice un curso de neovanguardia donde el mismo cuerpo se utiliza para generar, ¿no? El body art, el mismo cuerpo se utiliza para poder generar el arte, ¿no? Entonces, el arte se transforma en un hecho, y además en un hecho efímero, que como una instalación, tú vienes y generas una instalación y después pasajera la sacas y ya rápidamente no existe. Eso adelantaba también lo desechable, ¿no? Lo desechable de este tipo de sociedades también contemporáneas. Y eso es, eh, se apoya, pero también se critica, ¿no? Porque se critica en el sentido de que la performance ha ido generando elementos desechables, como este tipo de sociedad de capitalismo tardío, capitalismo salvaje, qué sé yo, pero también la performance fue un componente súper fuerte políticamente, sobre todo en los 80, y nosotros, bueno, aquí tuvimos grandes, no sé, Polepe, como grandes, digamos, generadores de este tipo de performance que no nos podemos saltar porque resistió frente a la dictadura. Se puso el cuerpo ahí en el tema del arte, y también a través de instalaciones. Se generó un mecanismo súper fuerte que yo creo que también, al ser desechable y todo, se genera como un reflejo y un espejeo frente a este tipo de sociedades tan posmodernas, por decir así, pero por otro lado tienen un fuerte corazón político. Entonces no es tan fácil echarlo abajo. Lo que hay es que tratar de mostrar los mecanismos
que ellos utilizaron como las estrategias, ¿no?, discursivas, porque resulta que también la performance actúa de una manera oblicua muchas veces para impedir que te arresten o te lleven preso, etcétera, ¿no? O sea, hay... Claro, a mí, perdona Karina, a mí lo que me parece lo caso es de que por un lado se abre una puerta y por el otro como que se cierren otras, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea que tenían cuando comenzaron a hacer performance era precisamente de ir contra el consumo, ¿no? O sea, el hecho de que no puedas comprar esta obra de arte y llevarla a tu casa y acumularla es bastante interesante, ¿no? O sea, no puedes acumular esto, tienes que vivirlo en el instante en el que está. Entonces, eso también va en contra de la sociedad de masas. Y por otro lado, también es como, es como muy efímero y no te da incluso parece que no hubiera un trabajo, parece que fuera un instante en el que se da algo y ya, ¿no? Y hay como un trabajo detrás de todo lo que presentaban y eso, ¿no? Que muchas veces era escalofriante, pero que sí. Entonces a mí me parece lo caso, ¿no? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo un reflejo y y darla refracción, con... vos lo chino, Ajá. reflejo y refracción. Mira, pero yo creo que lo importante es tener en cuenta eso, que se abre una puerta, pero también se puede cerrar. Yo creo que esa ambigüedad es justamente la que hay que tener siempre en cuenta frente a estas formas culturales. Por ejemplo, el impresionismo se institucionalizó, el mismo Cada se institucionalizó, los hippies, etcétera. O sea, lo más revolucionario vende. Es que ¿Me yo entiendes? justamente a eso me refería, o sea, más que referirme a eso, estaba pensando que lo performativo en el fondo viene a ser una forma visual concreta, testimonial, de contrapoder, pero no es una acción de irse contra el poder, no es una acción de golpe, No. no es un cuestionamiento de guerra, por decirlo así, de dañar al enemigo, sino que es más bien testimonial, Pero uno puede ¿o no? preguntarse, supongo, en sí no, pero por ejemplo uno puede preguntarse las instalaciones que hizo Guillermo Núñez, por ejemplo, el que hizo el pintor chileno que en plena dictadura hizo jaulas, ¿no? Jaula, y adentro puso sus pinturas y eh, como que no puso una paloma, nada, sino que me parece que un zapato o algo, pero puso sus pinturas, era un pintor y un buen pintor, Guillermo Núñez, y por lo menos yo lo sigo, sacó libros de artistas y qué sé yo, hizo una retrospectiva hace unos años que yo fui a ver y se lo llevaron preso, le cancelaron la instalación, la exposición y se lo llevaron preso. Entonces, ahí también hay un límite, ¿no? Yo creo que es como, claro, el artista pelea de una manera que a lo mejor no tiene que ver necesariamente como pelea la ortodoxia militante, ¿me entendí? Quizás pelea de una manera más heterodoxa y justamente para la ortodoxia no, o para uno de repente más radical no va a ser un golpe fuerte, pero varios artistas haciendo ciertas cosas pueden configurar un mapa de inestabilidad y pueden llegar a ser peligrosos. O si no, uno no entendería a Es que Hitler ahí, tratando de sacar todo el es que expresionismo ahí, alemán o el arte claro, degenerado. o sea, es que ahí a lo que voy un poco, porque en el fondo lo performativo individual es testimonial y se transforma en un contrapoder, siguiendo la lógica de lo que estamos hablando del poder, cuando es colectivo, cuando tiene una coherencia con lo que está sucediendo, Mira, pero en términos de acción. mira, te cuento un poco lo de la nueva vanguardia, te lo voy a mandar. El taller pasó que gente, artistas, se pararon el pasado Humada y preguntaron por los detenidos desaparecidos o sacaron ciertos versos, ciertas cosas. Y, por ejemplo, un artista que le había desaparecido su hermano se paró ahí y preguntaba por su hermano a todas las personas. Y iba con una cara, con la cara de su hermano en papel, él, y le preguntaba a las personas del Paseo Humada, en las Chile, eso es los 80 te podía costar la vida. Y los tipos fueron y lo hicieron.
Entonces eso generó también un impacto en lo público, aparte por lo que significa el Paseo Ahumada, por lo que significaba todo eso, el símbolo de la modernización para la dictadura. Entonces es interesante porque ahí algo performático, completamente, un hecho público, generó una desestabilización y alertó a mucha gente. En el caso, por ejemplo, también de la Luz Donoso se unió a la agrupación de detenidos desaparecidos acá, una mujer completamente invisibilizada dentro de esto performance, y ella estableció, esto yo no tenía idea, con los carteles que nosotros marchamos, con estos carteles que nosotros marchamos, que son todos los carnets de identidad de los detenidos desaparecidos. Ella estableció, se le ocurrió, porque ella venía del arte y del diseño, fue una de las profesoras exoneradas de la Chile, y se le ocurrió, al ir a hablar con la agrupación de detenidos desaparecidos, ayudarle en esto y eso se masifica. Y entonces la agrupación sale con eso y yo montones de veces tomé esa posta y muchos de nosotros tomamos estos carteles. Y sin embargo, la Luz Donoso después se fue a otro país, qué sé yo, parece que ya falleció y todo, nunca fue visibilizada. Y entonces ahí tenemos un acto performativo completamente dándole la mano a esto que dices tú, colectivo, ¿no? Entonces, también ahí tenemos que ir viendo las posiciones del artista. Creo que los que quedaron más invisibilizados justamente fueron los que fueron más políticos o más coherentes en este ambiente. Pero al investigar la neovanguardia, yo tenía solamente el CADA en mi cabeza, pero no tenía el taller de acciones, digamos, de grabado, no visual, el TAP, no lo tenía en mi cabeza, que es un poco donde parte la picada de grabado con Marco Durán, no la tenía. Y eso existe, eso está. Entonces, y ahí está la Luz Donoso y todo lo que yo te estoy hablando. Entonces, a veces tenemos la parte más institucionalizada de la historia y no tenemos la otra parte más invisibilizada. Y quizás ahí, en esa invisibilizada, podemos encontrar lo más fuertemente político. Y claro, yo creo que hay una cosa privada, pero de salir a lo público, pero también yo veo lo de Lepe, y Lepe, que yo no lo pasé a todo esto, me criticaron por eso, porque no pasé a Lepe en ese taller, al trabajar con el cuerpo es terrible, o sea, ahí hay una cosa súper fuerte también, porque en el fondo te reprimían el cuerpo, entonces, no sé si estaba leyendo Foucault, Lepe, pero está en totalmente relación con que Lepe es Carlos Lepe, me parece. El Lepe es el de body art. Él generó toda, sacrificó su cuerpo, lo amarraba, digamos, lo envolvía, ¿no? Y en el fondo mirarlo es ya terrible. Y yo creo que esa configuración súper fuerte del poder represivo de la dictadura, o sea, que el poder atraviesa los cuerpos, todo el tiempo te lo está diciendo Lepe, por eso él se ha transformado en un referente a nivel mundial. O sea, cuando yo hice esa cuestión y no pasé a Lepe, los mismos peruanos dijeron, pucha, faltó Lepe. ¿Me entienden? O sea, que lo conozcan afuera, lo conozcan en otra parte, y nosotros no podamos rescatarlo, ese es un tema. Entonces ahí quedó eso pendiente. Ya, bueno. Entonces, se dio cuenta que había mecanismos de exclusión, eh, claro, pero como en el principio, como cuando se pegaba cachetadas con la Marina, cuando se pegaba cachetadas con la pareja y todo, cuando era más fuerte, más de golpe, así más o menos, claro. Bueno, aquí también Zurita se cortó, se eyaculó en público, o sea, hay una relación entre poética y poética, digamos, bueno, hartas cosas. Eh, ¿Cómo se llama? Me distraje. Ya, vuelvo. Entonces, claro, sí, las performances concertacionistas, porque después incluso los hippies, todo se institucionaliza y tenemos un grave, yo también hice la crítica al colectivo de acciones de arte, porque también eso se institucionaliza, ¿no? Se agarra por el poder y como que vende, ¿no? Como que vende esto.
Ya, entonces lo que dice Foucault es que hay principios de exclusión entonces del discurso, hay separaciones, hay discursos válidos, sí, es triste porque te decepciona, ¿no? Es muy escéptico uno al final, por eso también a Foucault se lo trató de escéptico, porque donde se ven todos los lazos, él habla de que hay discursos válidos e inválidos y obviamente hay un orden del discurso. Alguien que valida el discurso de este y entonces se establece una jerarquía. Eso es importante también establecerlo, que en el fondo la verdad no es verdad por un hecho, sino que la verdad se dice, la locura se dice, el ser humano se dice. Esto es un texto. Y claro, ahí está el tema del estructuralismo también, las formas culturales, ¿no? Entonces, hay siempre hay una categoría, lo verdadero y lo falso. El que tiene el poder establece, obviamente, la verdad y los códigos de verificación. Yo creo que muchos teóricos hablan de que es importante los códigos de verificación, es importante. En el caso de Foucault pasa revista siempre a este poder pastoral y ve la confesión. Judith Butler también lo va a ver en la confesión. Y fíjese lo importante que es esto. En la confesión hay una verificación, ¿verdad? Hay un sacerdote y una persona que se va a confesar y que supuestamente le tiene que decir la verdad, ¿no? Esta confesión principalmente fue privada. Y esta confesión como espacio, como matriz normativa y como para poder decir sí, Foucault es súper vigente en este sentido, se prestó para los abusos sexuales en las iglesias. Entonces, por eso Butler dice que en el fondo la confesión también va a ser una violencia, ¿no? Entonces, porque justamente si usted ve todo, si uno revisa todo lo de los abusos sexuales, se va a dar cuenta de que en la confesión el sacerdote te preguntaba hasta los detalles más escabrosos de tu vida sexual, ¿no? Y prácticamente como que viviera la sexualidad a través de ese relato que tú le contabas, ¿no? Era como una especie de degeneración. Tú lo sentías, tú sentías esa incomodidad y sobre todo persiguiendo el que tú no te masturbaras, ¿no? Y todo ese tema. Entonces, claro, porque esa expiación del sacerdote que no puede vivir, pero ya sabemos que vivió y revivió un montón de sexualidades degeneradas y pervertidas y abusivas, ¿no? Se configura en esa confesión, ¿no? Entonces, ¿qué mejor prueba de que Foucault tenía el poder pastoral está ahí? ¿Qué mejor prueba si ese espacio privado se depravó, ¿no? Hubo una depravación de ese espacio. Entonces, a mí me parece interesante y todo lo que yo he leído del caso Caradima, de Rebaño, de Contardo, de todos los libros que han salido de los abusos, que me gusta, porque al final, si uno puede establecer el poder pastoral, tiene gran parte del poder ya configurado, y si a uno le gusta la literatura, el arte, la política y todas las cosas interdisciplinarias, es obvio que tiene que saber cómo está funcionando el poder. Y en este caso, hay un modus operandi, hay un mecanismo, una estrategia, hay códigos de verificación, hay todo el mecanismo del poder, esta microfísica del poder, atraviesan los cuerpos. Y justamente por eso después va a estar tantos años Foucault construyendo la historia de la sexualidad. Primero construye un primer tomo y después pasan varios años y construye el segundo y el tercer tomo de la historia de la sexualidad. Porque ahí se da cuenta él que así como en la locura se leseaba, ¿no? se interpelaba la razón y quedaba este estatuto de la evidencia, quedaba fuera, se derrocaba esta razón, obviamente que en la historia de la sexualidad, si yo eh, paso revista a cómo ha sido configurado el deseo, ¿no? sexual a través de la historia, entonces yo tengo el otro gran problema para Foucault, aparte del poder y la política, que es cómo eso va a poder llegar a la construcción de esta sexualidad que no está como por ahí arriba, sino que tiene matrices normativas, genera subjetividades, porque esos poderes, esos códigos de verdad-falsedad atraviesan los cuerpos.
Entonces, es muy interesante porque ahí uno se da cuenta cómo se fue construyendo también esta sexualidad heterosexual, blanca, hombre, etcétera, lo mismo que la dialéctica y la ilustración, y cómo se va dejando de lado todo lo supuestamente pervertido, etcétera, como el tema de la homosexualidad y todo, cuando todos sabemos que los psicópatas y los grandes abusadores sexuales no son homosexuales, son heterosexuales, ¿verdad? Entonces, cada disciplina también tiene procedimientos internos de control del discurso. Y entonces habla del comentario, los glosadores, ven que nosotros plazamos un libro, están los comentarios también ahí. Habla del autor, o sea, obvio que va a tener que ir a qué es el autor, el famoso autor. Bueno, aquí Foucault es importante que le debe todo a Barthes también ahí, entre comillas, porque Barthes ya había señalado la muerte del autor. Entonces hay un diálogo, hay un contexto, en la filosofía surge, o ciertos libros surgen en el contexto de otros libros de filosofía, o de otros libros de historia, de otros libros de antropología, etc. No surge el libro en un vacío. Ahí ya los formalistas rusos hablaban de las series, ¿no? Y esto estamos interdisciplina, transdisciplina. Es obvio que no hay una disciplina pura. Entonces, a él le interesa el texto y le interesa que el autor se borre por este humanismo, porque el sujeto está tan determinado, que obviamente lo hace a un lado, también criticando este humanismo que ha permitido, ¿no?, que se llegue a Auschwitz en esta visión tan idealista, ¿no?, tan progresismo, ¿no?, de que todo íbamos a ir hacia arriba, íbamos a lograr un bienestar, ¿no? El humanismo siempre tiene como un idealismo, ¿no?, un locus amoen, un paraíso, ¿no? A pesar de que todos podríamos, digamos, estar de acuerdo en cierta base humana, ¿no?, el humanismo tiene ese problema, ¿no? Y recuerden que Sartre había hecho lo que le costó mucho también, pero había dicho que el existencialismo era una forma de humanismo, también había relacionado todo eso con el marxismo, entonces él había hecho la gran red, ¿no? Y Foucault viene a desarmarle un poco toda esa red existencialista, ¿no?, basada en la conciencia, porque Foucault no puede, con Nietzsche y Schopenhauer, no abrirle la puerta a esta parte más negra de la historia, ¿no? Y que tenía que ver también con lo de la ilustración, etc. Entonces, a él no le interesa quedar como autor. Y también es importante que el concepto de autor, por ejemplo, en la Edad Media, a nadie le importaba, todo el mundo era anónimo, los libros. El autor surge con el Renacimiento, con lo que se llama el giro antropológico, cuando el ser humano se pone en el centro. Y ahí hay una soberbia y también falsa modestia, ¿no? Por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Hay siempre códigos de falsa modestia, ¿no? Pero el Renacimiento, ¿por qué surge el autor? Por dejar memoria de sí. ¿Me entienden? Es un estatuto también es un estatuto de verdad. ¿Qué es el autor? Entonces, ahí se agarra de Beckett, y yo creo que es muy importante el teatro aquí, importante el teatro, y las artes en general, Brecht, Beckett, etc. Recuerden, todos tienen nada, que todo, ¿qué tiene él? Esa es la pregunta, ¿qué tiene él? Bueno, él se preguntó y dice, ¿qué importa quién habla? ¿No? Él se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro tiene algo interesante, que es algo que también agarran los rusos, el tema de las esferas de acción, es decir, una acción puede empezar en un personaje y seguir en otro, en otro, en otro, en otro, y por eso que hay una voz y una polifonía, y no es necesario que esté esa voz en esa determinada personaje, ¿no? Todo el teatro contemporáneo ha querido romper, ¿no?, esta cosa de lo monolítico, ¿no? De lo monolítico, de que un personaje sea una persona.
por eso lo coral, bueno, estaban los griegos, después se volvió el coro por ciertas racionalizaciones, pero ya estaba en los griegos, el tema del coro era prácticamente no sé cuántas personas y eran una sola voz, entre comillas, y había un coro. Entonces, ¿qué importa quién habla? Es la idea del teatro, ¿no? Y recuerden el teatro del absurdo y el teatro contemporáneo, ¿no? Puras acciones absurdas para decir que la cantante calva, por ejemplo, de Ionesco. Por eso que el arte y la literatura nos sirve, porque nos hace pensar que eso tiene un concepto filosófico, que si bien los filósofos no lo han visto, claro, el mismo Dada, el Dada que no tiene sentido, que no tiene significado, porque en el fondo todos sabemos lo que nos dedicamos a esto, que esto en el mejor de los casos podría ser una cadena de significante o significancia, como hablaba la Cristeva, pero no hay significados, o por lo menos no inmutables. Todo va cambiando. Entonces, ese qué importa quién habla, tiene que ver con esta incomunicación que había incluso en el teatro del absurdo. ¿Quién es quién? ¿No? Un matrimonio que llega, tú vives en tal lado, tú vives en tal otro, al final vivían juntos, pero hay una incomunicación primero. Si pueden ver esa textualidad de la cantante Calva, es interesante. ¿Por qué? Porque si bien el filósofo no ha nacido, no está, viene después, lo conceptualiza, o antes ya existe un pensamiento para esa literatura, pero siempre la literatura se adelanta. El que quiera saber de filosofía, que lea literatura, el que quiera saber de historia también. Los mismos historiadores señalan, los mejores historiadores son los que leen literatura. Y en la literatura hay muchos conceptos filosóficos, si no pregunten ahí en Thomas Mann, en relación a los encierros de la montaña mágica y cómo un hospital que es para tuberculosos se transforma en un hospital psiquiátrico, ¿no? Un hospital para, entre comillas, el concepto no estaba, enfermos mentales. Sí, de Dostoyevsky, El idiota, ¿no? El idiota es un libro pequeño, uno puede leer, ahí está, o la sala número 12 que ya veíamos ¿de quién era? Se me olvidó. Se me olvidó también. Se me olvidó. Lo he leído como 5 veces. Ya lo vamos a acordar, es muy bueno. De uno ruso. Sí, de un ruso. Uy, De la dama del perrito. Ya es de teatro. Y ahí nos vamos a encontrar. Bien, entonces, no es Gogol. No. Chekhov, no, sí. el otro. Chekhov. Anton Chekhov. Ese, sí. Anton Chekhov. Sí. Ese. Ya. Entonces, se da cuenta que aparte de todas estas instituciones que hay, existen las disciplinas, o sea, los saberes. Hay también un poder del saber. Y ahí nos mata a todos, porque ha pasado como 50 años del establecimiento de las disciplinas, y lo que él dice es entonces que para la disciplina, claro, porque por ejemplo el médico puede establecer tecnicismo dentro de su área, con su concepto, su lenguaje, él tiene un poder, ahí por ejemplo hay una película muy bonita en donde el loco en realidad, o este enfermo mental, pone en jaque al médico que tiene la escoba en su vida personal, es que hombre mirando al sudeste de su biela, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí uno ve un estatuto en el médico, entonces ve la medicina ahí, ¿no? El nacimiento de la clínica y todo lo que está configurando. Y en el fondo entonces hay una orden del discurso que permite que en ciertos contextos se acepte como verdad, como se genera una verificación de que esto se acepta como una verdad dentro de esta disciplina, y hay momentos que no. ¿No? Hay momentos en donde la construcción de esa verdad, lo que le pasó a Galileo Galilei, no es verdad, y así de sencillo, ¿no? Y que puede costar la vida, se apresa. Entonces, las matrices normativas, ¿no? Y las disciplinas pareciera que generan este poder del saber. Y eso es lo interesante de Foucault también, la unión entre el poder y el saber,
Y en ese sentido, ¿quién mejor que uno, en el fondo, para hablar de la academia? Tiene que ser, como Foucault, un burgués de clase alta, criado en las mejores universidades, a pesar de que nunca lo dejaron entrar. La historia de la locura es su tesis doctoral, pero nadie lo dirigió, lo presentó y todo. Se fue al Colegio de Francia, claro, donde no hay notas, no hay nada, no hay ese mecanismo tan rígido de la academia. Entonces, claro, esto siempre los franceses tienen un gran río, una gran matriz antiacadémica. De alguna manera es como Donoso hablando de la clase alta, son ellos ilustrados, ¿no? Ciudadanos ilustrados, que en el fondo son los llamados también a hacerse la autocrítica dentro de este control del discurso que establecen las disciplinas. Ya, estas disciplinas entonces también abriría el campo para, estableciendo el campo para lo que después Bourdieu, también otro francés, establecería como campo del poder, campo intelectual. Es decir, establece un campo de dominio. Foucault ya lo ve, ya ve la disciplina como un campo de dominio que permite palabras, permite matrices normativas y construcción de subjetividades. Son tres cosas. Entonces, en esa disciplina que permite estas tres cosas, lo que le interesa a él es ir investigando qué pasa con cada disciplina. ¿Ya? Ya Lalo nos deja. Sí, ya voy a terminar. Ya, a ver, le recomiendo algunas cosas como para ir terminando. Tiene un libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Del 83, no, él muere en el 84, pero ahí es interesante porque va configurando el qué es la ilustración. También se lo había preguntado Kant, muchos se habían preguntado este tema del qué es la ilustración. ¿Por qué? Porque en el fondo es que es la modernidad, o sea, ¿dónde surge toda esta razón? ¿Dónde surge esta configuración de sujeto? Entonces es interesante pasar por eso. Y por otro lado, la genealogía del racismo, que ha recrudecido en este momento, en este tiempo, y yo creo que es importante. Del 92 es póstumo, muchas cosas son póstumas porque en realidad, igual que Kafka, él nunca quiso publicar muchas cosas. Estas publicaciones son de su clase, y en el fondo era porque surgió el cassette, o sea, la forma de grabar, y las grabaciones después fueron transcritas, y pudimos nosotros entonces generar, en el fondo son las transcripciones de las clases, los que tenemos, igual que en Lacan. Lacan fueron sus alumnos los que después fueron capaces de transcribir esas investigaciones que hacía Foucault en el Colegio de Francia. Entonces está la genealogía del racismo. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no? Permite explicar por qué la teoría biológica del 19 va a permitir el racismo, el nazismo y todo el autoritarismo en el siglo XX. Es decir, une la disciplina, ¿no? El saber, con el poder cuando se transforma en una gubernamentalidad, ¿no? Cuando llega a ser gobierno. Entonces, obviamente, este nazismo va a legitimar igual el hecho que termina matando a las razas inferiores. Recuerden que esto de las razas inferiores viene de ya los griegos, ¿no? Desde que se le diera educación a un joven, ¿no? Hombre, etcétera, y se dejara, se excluyera. Obviamente es una forma cultural que ya establece jerarquías, y que establece ya quién es de primera o segunda o tercera categoría. Y obviamente esto lo traslada a un concepto súper importante, que es la biopolítica. Quizás el concepto más importante. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la historia natural, en esa clasificación, ¿no? De lo que hablábamos en el siglo XIX, sino que si el poder atraviesa los cuerpos, la vida, ¿no? Toda la configuración de la vida, de la experiencia de vida de la persona, entonces nosotros tenemos esta biopolítica. Y este es uno de los conceptos que más ha influenciado en la filosofía contemporánea, ¿no? Cómo se construyen estas biopolíticas. Y obviamente ahí, por ejemplo, como veíamos, Lavatre y otros son deudores de esta construcción.
¿Por qué? Porque él establece, por ejemplo, pelo corto, afeitarse, usar falda o pantalón largo, vestir prendas de color poco llamativos. Por ejemplo, yo tengo esto que es naranjo, me lo dieron, que estoy supuestamente usando lentes, y porque a él le pasan, digamos, unos lentes negros y con, digamos, un estuche negro a Rodrigo. Eso es un establecimiento biopolítico, no hay hay una construcción autoritaria incluso de la definición de los colores. También las palabras y las cosas, que son del 66, en las palabras y las cosas, que es fenomenal, hay crítica de arte, hay economía política, hay filosofía del lenguaje y obviamente hay teoría crítica literaria. A mí me gustó mucho de la crítica de arte que hay al principio porque parte con un gran trabajo de las meninas, entonces uno ya ahí se puede configurar esta textualidad Foucaultiana en donde a través del barroco, ¿no? Puede establecer los claroscuros, etcétera, pero a la vez ver el poder ahí, ¿no? La configuración del saber, del poder y también del arte y la estética en relación a esto que estamos hablando. Las distintas epistemes en las palabras y las cosas, el Renacimiento, lo cartesiano y para llegar a la modernidad, y cuál es la diferencia, cómo se trataron los cuerpos, cómo se trataron las disciplinas en estas distintas epistemes. La biología entonces es un término moderno, no es como la historia natural, y obviamente que va hacia enlazarlo, ¿no?, con el poder, con este tema de la biopolítica. Ya, algunas cosas que dijo. El que escribe, escribe para no tener rostro. El hombre ha muerto en las palabras y las cosas, ¿no? Él construye también este tema del hombre y sus dobles, y por eso le gustaba tanto también la construcción borgiana, y obviamente dice que cuando yo analizo algo, con esto ya voy terminando, el sujeto está metido en lo que analiza. Ese es el problema del sujeto, ¿no? Entonces hay un callejón sin salida, un humanismo antropológico, un sujeto cartesiano, el hombre con mayúscula, ¿no?, que es el que investiga, el que está investigando también al final es parte de esa investigación. Entonces lo que quiere es destruir esa matriz, ya que se deshaga y que quede el signo, el texto, la semiología, la semiótica, pero que quede el texto. Ahí por eso la relación con Lévi-Strauss y todo lo que ha hecho el estructuralismo. Cuidado, porque ya con esto termino, en mayo del 68 le sacó el piso un poco a Foucault cuando un estudiante en mayo del 68 escribió en una pizarra: las estructuras no salen a marchar a la calle. ¿Me entienden? Y ahí hay una crítica directa al estructuralismo. Entonces, él vive más el mayo 68 en Túnez también, todo esto tunecino, gente que venía de analfabetos, señala en las entrevistas, gente que era primera, claro, estructuras marchantes. Ahí, por ejemplo, vemos, pues nosotros siempre vemos en mayo 68, seamos realistas, pidamos lo imposible, prohibido prohibir. Tenemos nosotros esas pancartas. Igual yo ahora tengo más las pancartas del 19, pero antes tenía solo las pancartas del 68. Qué bueno que ahora tengo algo chileno. Pero me refiero a que no tenía esto de la estructura no salen a la calle. Eso como que no se vio, ¿ven? Es como en una sala, y esa es una crítica enorme al estructuralismo reinante en la escuela francesa. Entonces yo creo que también mayo del 68 remece todo el sistema, y esta cosa, ¿no?, que tenía Foucault de quitar este tema del sujeto, o que el hombre ha muerto, entre comillas, lo hace tambalear también. Por eso que en el último tiempo se va a fijar en la ética de la existencia, en la filosofía de las existencias y en las subjetividades, porque sabe que está débil por ahí. Y justamente porque mayo del 68 cambia todo el devenir de la filosofía francesa. Y ahí nuevamente
sale Sartre a la palestra y se pone adelante de mayo del 68, porque él es el que tiene la conciencia, él es el que tiene el escritor comprometido, ¿no? Entonces, hay una disputa de los intelectuales también por este campo, ¿no? Lacan también está ahí, y se ven muchas de las clases de Foucault en los comentarios. Al final, Lacan escribe, ustedes lo pueden ver, 3, 4 páginas de comentarios de Lacan que son apasionantes, porque imagínense tener a Lacan ahí, que va a ser capaz de traer, de unir digamos, todo lo de Freud con el tema del pensamiento y la filosofía del lenguaje, etcétera, toda una construcción lacaniana, y unirlo con el psicoanálisis, etcétera. Interesante tenerlo ahí como público, entre comillas. Por eso permite el colegio, la escuela francesa, esta construcción. Creo que ahí se equivoca ahí, y por eso hay que ir estudiándolo bien para ver con qué nos vamos a quedar con digamos, de su teoría, y qué no nos sirve. De todas maneras, yo creo que ya los estudiantes ya le dijeron, por aquí va, por aquí no va la cosa. Él sí señaló que él nunca había querido borrar el sujeto de las cosas que había sido malinterpretado, porque a todo esto se ha hecho como una caricatura también, como no se lo ha leído, se le empieza a criticar y después se reproduce la crítica también, o sea, también eso es interesante, pero, y que señalando, ¿no?, que hay una iglesia versus pecadores, hay un médico versus paciente, hay una policía versus delincuente, hay un maestro versus alumno, hay padres versus hijos, hijas, hijes, pero que a la vez hay matrices normativas, como nosotros vemos Martí y la Mistral, que lo configuran en apóstol, o no en construcciones como profesores, ¿no? Pero apóstol también de un rebaño, ¿no? Pastores casi. Esas dos configuraciones, pienso en Mistral y Martí, como si Martí no tuviera poemas eróticos, por ejemplo, se cortó completamente su sexualidad o su cosa libidinal. Eso también dice, también, o sea, es lo que dice, o sea, la verdad dice. Entonces, ese discurso es algo súper interesante, e inclusive a Foucault hay que verlo a nivel discursivo, para poder establecer con qué me quedo y con qué no. Eso a nivel muy, muy general. No sé, que la historia es un discontinuo. Recuerden lo que dice Benjamin de la historia como el ángel mirando hacia atrás, el ángel de Paul Klee mirando ruinas. No hay una historia absoluta, va hacia la discontinuidad, y por lo tanto ahí se aleja de este desarrollo interno y necesario hegeliano. Y no hay esta continuidad sustancial histórica, ¿no? Porque eso respondería a un sujeto absoluto, en la escalera hacia arriba, la trascendencia. Entonces, no hay tampoco un sujeto absoluto que tome conciencia de sí, porque además no podemos tomar conciencia de sí, porque nosotros tenemos una gran parte de inconsciencia. Entonces, la historia siempre para Foucault será un discontinuo. La historia es prácticamente un deseo de ir adelante, de ímpetu, así como la voluntad, ¿no? Pero también tiene retrocesos y repliegues. Entonces, nunca yo puedo controlarla, porque tampoco puedo controlar completamente el sujeto. ¿Y saben lo que pasa con él cuando lo mandan, y con esto ya termino una anécdota, lo mandan a registrar todo este tema que hubo en Irán, en contra de la rebelión, ¿no?, que se llamó la rebelión de las manos vacías? Él señaló, el hombre que se rebela es inexplicable. Claro, todavía a Foucault le faltaba construir todavía esa resistencia, esos sistemas de resistencia, y volver
explicable esta situación, pero él no se da cuenta, o sea, no entiende cómo ante uno de los ejércitos más terribles del mundo, ¿no? En esta configuración de Irán, y esta cosa, ¿no? Esta marcha contra el Shah, etcétera, la rebelión de las manos vacías. Entonces él dice, el hombre que se revela es inexplicable. Y bueno, ahí muchos teóricos dicen, bueno, Foucault, tú dijiste que la historia era un caos, le quitaste la subjetividad, obviamente para ti, ¿no? Que un hombre que está condicionado por todo, obviamente que un hombre que sale a marchar con las manos vacías en esa rebelión va a ser inexplicable. Y ahí tenemos, entre comillas, una deuda, que es cómo volvemos, cómo asumimos lo inexplicable para no volver sumiso esa persona. Porque justamente eso fue la revuelta del 19 nuestra, y la revuelta en Colombia, la revuelta en Perú, etc. Llegó un momento en que se volvió inexplicable, pero se salió igual, todos salimos a la calle. Entonces, independientemente de eso, siempre hay posibilidades de rebelión, ¿no? Y entonces ahí hay que ir tomando y viendo con qué me quedo, con qué, porque un concepto te puede liberar, pero también te puede someter de dominación. Entonces, usar el mecanismo, el dispositivo que hablaba Foucault, y bueno, él hablaba de una caja de herramientas, todos estos conceptos son una caja de herramientas para él, es interesante, el intelectual específico hablaba de él, y también esta caja de herramientas, cómo yo la voy utilizando como dispositivo, como para poder decir, bueno, esto lo tomo, esto lo dejo, pero siempre teniendo en cuenta que algo que me pueda liberar también me puede someter a la vez. Entonces es algo ambiguo y es complejo. Eso. ¿Comentarios? Me pasé un poco, pero igual era largo. ¿Ya? Me perdonan. Ya, pues Juan y Gabriel, ¿algo? Sí, hola, hola. Hola. Le gané a la luz, parece. Foucault, sí. O sea, por ejemplo, el tema del poder asociado a lo que tú también habías dicho sobre Barthes. O sea, por ejemplo, el tema del autor. ¿Qué medida, por ejemplo, claro, pensamos a la obra independiente del autor? ¿Hasta qué punto? Bueno, este tema de la muerte del autor, que bueno, que tiene que ver con la muerte del sujeto en realidad. Y también estaba pensando, Karina, bueno, esa es la pugna que todavía está instalada. Pero, por ejemplo, respecto a la naturaleza humana que tú dijiste, o sea, tú mencionaste al hombre, ¿cierto? Al ser humano, que no hay como una definición unívoca desde el postmodernismo, ¿cierto? Hay como una posibilidad o sea, hay distintas posibilidades, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, claro, concebir la naturaleza humana? Yo me acuerdo haber visto una entrevista, parece, justamente de Foucault con Chomsky. Sí, Parece que ellos discutían, no sé si la viste tú, Karina. Sí, sí, me acuerdo que sí. Un debate. hablaban, claro, que hablaban justamente de la naturaleza, o sea, que implica en cierta medida, una esencialidad. O sea, Alguna como, estructura tiene que haber, así. claro, tiene que haber por lo menos una condición mínima, o sea, un mínimo para poder definir al ser humano. Mm. Pero, claro, con todas estas posturas respecto claro, que todo es cultura. O sea, ¿en qué punto choca la cultura, por ejemplo, con la biología también? Y con elementos previos. Sí, Eso claro. todavía no discusión. No, es una discusión abierta, esa es la gran discusión de la filosofía desde el principio. Entonces, igual es interesante ir viendo cómo va a decantar esto. Yo quería hablar con ustedes porque me queda el último que es Benjamin, pero ya lo pasé. Entonces sería bueno que me dijeran cómo seguimos con este último, porque, bueno, mire, tengo a la Sontag, que no la vi, está la Hannah Arendt, porque no vi tantas mujeres ahora, y está la Butler o Derrida, porque en la construcción después de Foucault directamente está Derrida. Hay un debate también con Derrida.
también Chomsky, entonces, bueno, quedan varios, La pero la idea... famosa difference, ¿cómo se llama? Difference. ¿Cómo se Sí. pronuncia? Sí, mira, si vemos la Sontag sería bueno como para terminar en el sentido de contra la interpretación, porque igual pone en jaque, sí, se escribe así, Sontag, con O, pero Susan Sontag. Pone en jaque la interpretación, y aquí siempre estamos con Nietzsche detrás, con Foucault, porque no hay hechos, hay interpretaciones, algunas mejor que otras, pero Foucault refuerza esa parte, no hay hechos, hay interpretaciones. Claro, y eso también podría generar lo que dices tú, un relativismo, y el debate con Chomsky es ese, o sea, si yo digo todo es algo, bueno, nada es, y si yo no lo defino, entonces va a venir otra persona y puede definirlo completamente Claro, contrario. parece que, por lo que yo me acuerdo de ese diálogo, ese debate que tenían, es que, claro, Chomsky, bueno, su teoría del lenguaje como bien es como de lo inmanente, o sea, como apela como un órgano del lenguaje. Yo me acuerdo que lo vi en gramática. Claro, que Sí, es por como la algo interno. gramática generativa. Claro, algo interno, incluso hay como un órgano, dice Chomsky. En cambio, Foucault no, todo lo contrario, dice que es una cuestión, un constructo. Constructo es algo así, un discurso. Claro, sí, pues él está como, él piensa que la literatura y el discurso y todo se despliega en la exterioridad. Claro, Entonces, toda la interioridad, por ejemplo, del sujeto, y claro, ahí puede vaciarse el sujeto y todo, y claro, por eso la crítica a la fenomenología, la crítica al humanismo, ¿no? Pero es también porque está debatiendo con eso, que tiene a Sartre ahí, como uno debate con Neruda, por decir así, ¿no? Tiene los bates ahí y todo, entonces está tratando de desplegar, él habla de un despliegue en la exterioridad, ¿no? Sin embargo, muchos no quieren perder eso inmanente, y Chomsky igual el tema de la interioridad, porque lo que le interesa también es agarrar el sujeto para volverlo político y transgresor. De hecho, le mandé un texto de Chomsky y le mandé una cuestión de Jodorowsky también, porque me parecía interesante criticarlo, porque él habla de las cárceles abiertas, como en Gaza, como una de las cárceles, digamos, a descampado, más grandes que hay. Entonces, ahí vemos también que ya no es los encierros como la materialidad, sino que también vemos las cárceles, y quién podría decir que los campamentos de refugiados no es una gran cárcel abierta, digamos. Pero ahí lo habla en Gaza, ¿no? Toda esta militarización, este encierro que tienen las personas ahí. Entonces, esta cosa Palestina e Israel. Y es interesante cómo Chomsky lo va hilando, ¿no? Entonces no tiene que hablar de Foucault, pero en el fondo está ahí también Foucault, porque ya es parte de un clásico, ya es una matriz, ¿no? Entonces, está construyéndose. Y esto que, por ejemplo, desde la psicomagia genera Jodorowsky, también es algo que nosotros tenemos que ir poniendo en crisis, porque si todo dependiera del interior, si todo dependiera del cambio interior de la persona, eso que tiene que ver con una teología prácticamente de la prosperidad o positiva, por lo que hablábamos, una filosofía positiva, si todo dependiera del cambio interior, entonces no estaríamos así como estamos. No, o sea, ahí en la psicomagia de Jodorowsky también hay una fenomenología, un humanismo, una metafísica. Y por eso se lo puse, por el huevo. Entonces, para eso, para desactivar estas estrategias, esos mecanismos, sirve lo Foucaultiano. Y para desactivarlo a él mismo. Si eso es lo interesante. Eso es lo interesante de leer lo mejor. Por ejemplo, un buen lector, decía él, es eso, que lea con sospecha, que logre desactivar estos dispositivos. Entonces hay que echarle una miradita, verlo, obviamente, como decía Luciana, por ejemplo, el mismo orden del discurso es muy pequeño, o sea, son como 40 páginas, cosas chiquititas. Sí, sí, ¿no? Y de hecho o sea, nosotros estamos solamente aquí hasta el 80, imagínense. Con la Susan Sontag vamos a poder ir hasta el 2000 más o menos.
pero hay hartas cosas interesantes, yo no las he visto todavía, pero debe haber, y también en relación con la crítica de arte y todo lo que veíamos, aquí tenemos hartas deudas pendientes, y bueno, la filosofía sigue teniendo también, el salto tecnológico ha sido tan grande que yo creo que la filosofía le falta toda esa actualización. Bueno, hay gente que está haciendo esfuerzo. O sea, sí sé también, por ejemplo, sale en varios lados que uno lea Foucault, como también sí se va contraponiendo, lo va apoyando o se va contraponiendo. Entonces también ahí hay un... Sí. Ya, pues nos pasamos un poco, pero yo creo que es interesante, da para mucho, así que voy a hablar entonces de la Sontag, voy a reformular el programa y a elegir más o menos un poco el recorrido de los libros. Es interesante su biografía además y la producción que tiene ella. Creo que junto con Hannah Arendt son las grandes productoras, por lo menos desde Norteamérica, a pesar de que Hannah Arendt alemana, pero en el fondo toda la producción es desde Estados Unidos. Entonces ahí también igual yo creo que quedaría abierto un poco a los neomarxistas y todo. Por eso que en la última clase me gustaría darle como una cantidad de lectura, cantidad de cosas, ¿no? Quizás revisar algunas cosas y, y hacemos los comentarios. ¿Les parece? Te voy a mandar la clase a los que faltan. Sí, genial. Ya, pues vamos hablando entonces ahí. Besito, que estén bien. Chao. Chao, buenas noches. Chao, chao Sí. Jaime, chao Oigan, Gabriel. atención. Chao, chao.